Nos atiende Andrea Tenenti, él es Naciones Unidas, la misión de paz en el Líbano. Después de los ataques de Israel, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con miles de libaneses que van a ser obligatoriamente desplazados? Ya que una vez que el señor Netanyahu comienza a localizar posibles focos de Hezbollah, pues no pregunta. Y ahí la gente sale corriendo porque ahí hay niños, hay mujeres, hay gente que no tiene que ver con Hezbollah, pero se repite lo mismo que hemos visto en Gaza. Señor Tenenti, gracias por atendernos. Buenos días, buongiorno. Buongiorno. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se va a ir toda esta gente que no puede quedarse donde vive hoy? Se habla de posiblemente 1 millón de personas que se van a desplazar. ¿A dónde? The situation is definitely very dramatic at the moment. Hundreds of thousands of people have left the south of Lebanon, where we are located. Other people, of course, are leaving the neighborhoods and the areas in Beirut to other places, but there are no other places to go. The Secretary General of the United Nations already warned last week we have to be very, very careful that we don't want to see another Gaza in Lebanon. There is a lot of work done by humanitarian groups and agencies, UN agencies in these days to assist the population that has been displaced. UNIFIL, it's in the south of Lebanon. Our role is to try to deconflict the situation at the moment and try to prevent a further escalation of the conflict. Surely, as you said, the situation is really dramatic. UNIFIL, as the peacekeeping mission in the south, has a certain role, but then there are other agencies that are working to assist the population. At the moment, it's very difficult because the shelling is continuing, not only in the south, but in Beirut, in all the area in Lebanon, including Bekaa and Baalbek. So the situation is really concerning, and we have been urging the parties to de-escalate, especially during the last 4 days. Responde que la situación es bastante dramática en el momento, son miles de personas que están yéndose del sur del Líbano, nos dice que no hay lugares ni refugios a donde ir. Las Naciones Unidas ya dijo que tienen que tener mucho cuidado de que el Líbano no se convierta en otra Gaza. Hay mucho trabajo humanitario en la zona de diferentes agencias para asistir a esta población desplazada. Nos dicen que el trabajo de ellos es tratar de prevenir esta escalada en la región. La situación es bastante dramática porque siguen estos ataques en el sur del Líbano, en Beirut, así que es muy preocupante y están trabajando para desescalar este conflicto, sobre todo que ha crecido en los últimos 4 días. Hace unos días la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano aseguraba que no contemplaban por ahora la evacuación de su contingente militar y civil. Ante los últimos acontecimientos y el recrudecimiento de esta crisis, de esta situación, de esta guerra, ¿están contemplando el evacuar a su contingente? No, at the moment, all the peacekeepers are in their positions. No one has left. There is no evacuation of the mission. There has been relocation, and there will be relocation of some civilian staff who do not have essential roles, but they can perform from other places. But the mission, the 10,500 troops from 50 countries are staying. We are deployed along the blue line, and a lot of efforts has been done in these days to de-escalate. But of course, as I mentioned earlier, the situation is still very dramatic, and the shelling is continuing. So we also need to ensure the security and safety of our troops. But there is no evacuation at the moment. En el momento no hay una evacuación, todos se están quedando, digamos, en el lugar de la misión. Hay alguna reubicación de algunos miembros del equipo, algunos civiles que tienen roles no esenciales, pero nos dice que las 10.000 tropas se quedan en ese esfuerzo de desescalar el conflicto, que como nos decía, esa situación sigue siendo bastante dramática. Tienen que asegurarse, por supuesto, de que estas tropas cuenten con toda la seguridad, pero en el momento, reiteran, no hay ningún tipo de evacuación. Yo quiero saber quién
es el responsable de que no se haya cumplido la resolución 1701 de 2006 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que buscaba resolver el conflicto que existía entre Líbano, Israel y la presencia de Hezbollah en esa zona de frontera? Well, the violations of 1701 have been from both sides. And we have been reiterating in recent days and also in recent months that the real solution to these conflicts is the full implementation of Resolution 1701. 1701 has all the main elements to bring stability, like deployment of Lebanese army in the south, create an area without weapons in South Lebanon where we are located right now, solving all the outstanding issues along the blue line. There is no border between these two countries. So 1701 is the answer. Both sides, Israel and Lebanon, they are both been saying that they want to commit to 1701, but no one is really showing the kind of commitment. Even today, Lebanese Minister Mikati said we need to go back to 1701. So we need to do it, but we need not only words, but actions to see that we have to bring that kind of stability, because a conflict right now and the expansion of the conflict would have devastating consequences. Pues nos dice que esa violación de la resolución 1701 viene de los dos lados. Nos dice que la implementación de esa resolución es muy importante porque lo ven como la solución a ese conflicto. Tiene todos los elementos para asegurar estabilidad en la región, para, digamos, garantizar un área sin armas en el sur del Líbano, que es donde están ahora, y resolver los problemas que vive la región y esa zona de la región en este momento. Para él, el 1701, esa resolución es la respuesta, porque ambos bandos dicen comprometerse a ella, pero ninguno muestra el compromiso. Hasta el primer ministro libanés dijo hoy que hay que volver a esa resolución, pero pues quieren ver también acciones para poder lograr esa estabilidad que se busca y evitar que el conflicto siga expandiéndose y así evitar estas consecuencias devastadoras. Señor Teniente, le pregunto desde Washington, ¿el ataque israelí que mató a Hassan Nasrallah de Hezbollah fue una medida justa para las víctimas de un reino de terror? Son palabras del presidente Joe Biden aquí en Washington. ¿Qué piensa usted del manejo que la Casa Blanca, que Estados Unidos le está dando a la situación? Well, we are not commenting on positions of governments and their own statements. So our position is very clear. Any increasing in the tension, like what happened over the weekend, any kind of violence, any kind of situation that has an impact on the ground, can definitely increase the tension, and not only, and increase also the potential for a wider conflict. Not only a wider conflict between Lebanon and Israel, but a regional conflict, but also potentially civil strife within Lebanon, within different confessional groups. So all these events, all this violence, all this killing can only lead to more violence. So we need to stop it. And there is a need from everyone, from the international communities, from main stakeholders, to take actions and find solutions to this conflict. The only solutions, again, is to put down their weapons and to recommit to 1701. Pues responde que no comenta en posiciones de los gobiernos y sus pronunciamientos, pero la posición de ellos es bastante clara y hay que bajar la tensión, hay que evitar el aumento de la tensión en la región, como con acciones como la que ocurrió el fin de semana, y cualquier otro tipo de violencia pues debe evitarse para que no tenga un impacto en el terreno que pueda aumentar precisamente esa tensión que se ve. Entonces nos dice que cualquier acción que aumente ese potencial de conflicto más amplio debe ser evitado, incluso si involucra a los civiles en el Líbano, porque esas matanzas llevan a más violencia y hay que frenarlo. Nos dice que la comunidad internacional debe comprometerse a una solución, debe comprometerse a tomar acción, así que la solución es bajar las armas y comprometerse a esa resolución de las Naciones Unidas. Sí, señor Tenente, ha comentado que por el momento simplemente han recolocado algunas de las tropas, pero me gustaría saber, en caso de una invasión real y también oficial, porque ya ha habido algún que otro movimiento,
¿Cuál es el plan de contingencia para todo este operativo que tiene Naciones Unidas, la UNIFIL? Well, if there is a real ground invasion of Lebanon and it would be impossible for the mission to operate or to fulfill our mandate, the Security Council of the United Nations in New York will need to decide how to move forward. If Resolution 1701 is no more implementable, the Security Council will need to decide how to move forward in the same way that happened in 2006 during the conflict between Lebanon and Hezbollah, and when 1701 actually was drafted and was implemented and took place in 2006. So to make it shorter, Security Council, we need to decide how to move forward if there is something that changes the situation on the ground. El Consejo de Seguridad debe decidir cómo van a continuar con la situación o cómo van a lidiar con la situación a futuro. Nos dice que es imposible que la misión continúe operando o que pueda cumplir su mandato si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no decide cómo van a seguir esta implementación. Nos dice que la resolución en el año 2006 pues se implementó por la decisión del Consejo de Seguridad cuando se vio ese conflicto entre Líbano y Hezbollah. Entonces hay que ver ahora qué cambios o qué hacen teniendo en cuenta las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, ¿será que sí depende del Consejo de Naciones Unidas? Pues se lo pregunto en el siguiente sentido. ¿No le parece que en este momento, más allá de la voluntad del mundo, todo depende de lo que quiera o no Israel? ¿Que Israel es el que determina qué pasa en esa región en este momento? Well, at the moment, as I said, if I understood the question correctly, it's parts not only. Definitely, there is a need to de-escalate the tension and the violence from the Israeli side, because in this, especially recent weeks, the de-escalation has been tremendous in terms of shelling from Israel towards Lebanon. Over 1,600 people have been killed since October last year, but more than 1,000 just in the last 10-15 days. So this violence has to stop, and there is a need again for commitment, not from the parties only, but the international community, member states, main stakeholders. They need to sit down, especially in these days with the General Assembly taking place in New York, to find viable solutions to bring stability to a region that cannot afford a wider conflict, because a wider conflict would not have any winners. So we need to ensure that the UN can support any kind of agreement that can be found to decrease the tension. But there is a need for commitment from everyone, and commitment also to stop the violence that has been we have been witnessing for way too long, over 1 year right now. ¿Qué pasa con Ley? ¿Rimane a Beirut? At the moment, yes. At the moment, I'm in Beirut. I'll be going to the south, but at the moment we are here. It's difficult to move, and of course I'll see what the next few days will happen in the next few days. So take care with yourself, and thank you very much. Tanti grazie, ambasciatore. Okay. Buonasera. Okay, thank you very much. ¿Qué dijo al final el embajador de Naciones Unidas para la paz? Es el jefe de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano. ¿Qué dijo al final, Grace? Pues que ambas partes deben comprometerse para desescalar la tensión y la violencia que hay en la región. Por supuesto que del lado israelí, en las recientes semanas han visto una escalada en los ataques al Líbano, con más de 1,000 muertos en los últimos 10, 15 días, así que esa violencia debe parar y hay una necesidad de llegar a un compromiso no solo de Israel, no solo de Hezbollah, sino de la comunidad internacional, de sentarse en estos días, sobre todo ahora con esa coyuntura de la Asamblea General, para buscar soluciones
soluciones viables que lleven al fin del conflicto y que sobre todo no se lleve a un conflicto mucho más amplio que al final del día no va a tener ningún ganador. Entonces dice que hay que llegar a un acuerdo que pueda desescalar esta tensión. Y pues dice que está en Beirut en este momento, que es muy difícil moverse y pues ya en los próximos días mirarán qué va a pasar.